Señoras y señores, damas y caballeros, en su canal en YouTube www.estopensamos.com, les damos la cordial bienvenida al programa número uno de La Tercera Vía con el abogado Carlos Humberto Chiriboga Romo. Este programa, el número uno, va a tratar el tema el fanatismo y la libertad. Abogado Carlos Chiriboga Romo, bienvenido, muy buenos días. Muy Adelante, buenos por días, favor. muy buenos días, Pepe Lucho, y gracias por la invitación a este programa que me parece que es más que nada hoy en día muy necesario de hablar de temas trascendentales que está viviendo el Ecuador y el mundo. Bueno, nosotros estamos previendo, hemos tratado de avisarle, advertirle al mundo la grave situación que está viviendo en este momento las sociedades. Vemos ahora, por ejemplo, en el Ecuador, que se han llegado a confrontar justamente dos posiciones completamente contrarias que representan tendencias completamente diferentes, contrapuestas, que además están prevalidas y que están dispuestas a una confrontación voluntaria y espontánea. Vemos a una izquierda representada por el señor, por el correísmo, y vemos también una derecha representada por el señor Noboa. Definitivamente son sectores políticos que en este momento tienen al país en vilo y que definitivamente ha dejado en medio y dejado completamente en la indiferencia y en el quemiportismo a millones de ciudadanos que no compartimos ninguna de las dos posiciones políticas. Nosotros lo que proponemos es una tercera vía para aquellas personas que no están advertidas en la información previa, porque la venimos proponiendo desde hace muchísimos años en el Ecuador, es justamente no lo que pueden pensar algunas personas, que es una posición ecléctica, de centro, la típica posición acomodaticia de algunos politiqueros para acomodarse con la izquierda, con la derecha en caso que ganen. No es una posición que verdaderamente trata de acomodarse, no es tampoco una posición de conveniencia, ni es tampoco una posición indiferente. Alguien podría decir, o fríos ni calientes, no, señor. La tercera vía que nosotros estamos hablando y estamos proponiendo es una corriente filosófica, una fuerza que verdaderamente irrumpe, se estrella contra las murallas del fanatismo ideológico, de la lucha permanente que tiene fragmentada la sociedad ecuatoriana y los países del mundo. Entonces, cuando justamente el Ecuador necesita levantar la bandera de los ideales para hablar de aspectos fundamentales que no tienen ideología, como hablar de la libertad, hablar de la justicia, hablar de la equidad, hablar por sobre todas las cosas de la transparencia, de la ética. Seguimos nosotros enclaustrados, manejados por un grupo de fanáticos que quieren seguir manejando sus estructuras a favor de sus agnados y de sus cognados. No piensan en el gran conglomerado nacional, sino que piensan es en la defensa de sus tendencias. Eso es lo que nos tiene en una situación completamente caótica en este país, porque vemos definitivamente y se ha visto que cuando roban los unos está muy mal, pero cuando roban los amigos, los coidarios y los partidarios está muy bien. Cuando se persigue a los enemigos por razones que son de público interés, está muy bien y se aplaude. Cuando se persigue a los amigos por las mismas causas está mal. Es decir, no se trabaja justamente con los grandes ideales del país, por la transformación, por la superación del hombre. Mantenemos los índices de analfabetismo más grandes. Estamos en un gobierno de derecha. Mantenemos una desnutrición infantil a niveles alarmantes, casi en el 40%. Ciudadanos que apenas pueden sobrevivir, si se le llama, con $1 al día. Es decir, nosotros cuando tenemos que unificar las fuerzas, ¿qué es lo que proponemos? Unificar las mejores posiciones de los hombres. Hemos propuesto al Ecuador que se levante las ganas
de la confrontación, que se depure ya los conceptos de dejar una apelación de lo importante a lo subordinado. Hemos propuesto que se quiten los políticos hoy en día las camisetas de sus ideologías y se pongan la camiseta del Ecuador como en el fútbol, para dejar de lado ya a estos fanáticos, arquitectos radicales del fanatismo, que sigan ya su camino hacia el olvido. La tercera vía, justamente en estos momentos, es vital. Vemos justamente otro espacio terrible que se está viviendo en Argentina, donde vemos un radicalismo total planteado por Milei frente a una lucha igual que mantiene la bandera de la socialdemocracia parada. Nosotros creemos que las ideologías políticas están muertas. Esto es lo que tiene dividida a las sociedades, nos confronta permanentemente y nos divide. Nosotros creemos que es la hora de dejar de lado ya estas, podríamos decir, estas simpatías, porque por esa razón los países seguimos estando manejados por ciudadanos que representan a sectores políticos, no representan verdaderamente los sagrados intereses nacionales. Tenemos que nosotros tratar de identificar a aquellos ciudadanos que están gobernando el Estado profundo. Ese Estado profundo que mantuvo en el poder a Lenín Moreno, ese Estado profundo que mantuvo en el poder a Guillermo Lasso, más allá de todas las fuerzas políticas con sus intereses a favor o en contra de una posición, se siente y se conoce que hay fuerzas que están por sobre todos los intereses políticos que son los que están gobernando en los pueblos. Es hora de que nosotros empecemos a pensar en lo que está viviendo el mundo. Es hora de que nos pongamos a pensar de cosas más trascendentales. Se habla de campañas permanentes de pánico en el mundo. Vemos nosotros, se anunció por parte de un alto funcionario de la cadena CNN que después del tema del COVID-19 iban a empezar nuevamente con una campaña de terror, esta vez orientada hacia el cambio climático. Me llama la atención poderosamente a mí que comenzamos a principios de este año 2023 hablando del fenómeno del niño. Esto ha incidido totalmente en el tema de los agricultores. Muchos de ellos han dejado de sembrar limones, arroz, etcétera, justamente preocupados y con justísima razón de que se pierdan sus sembríos, ¿sí? Como consecuencia de las inundaciones. Hemos visto una campaña terrible de miedo y de susto, poniendo imágenes catastróficas que se dan en otros países, en lo que hemos visto toda la vida, en lo que hemos vivido durante todo el tiempo, tratando de hacernos un reseteo de que hemos visto inviernos espantosos. Si vemos lo que ha pasado en Guayaquil, se ha salido el agua del río Guayas al malecón hasta el 9 de octubre, se ha hundido todos los sectores de la Huantancamarengo, se ha hundido la ciudad de la Marta Rodós, se ha hundido Babahoyo, Daule, se han inundado los cultivos de San Borondón, etcétera. Pero han sido inviernos, también hemos tenido otros inviernos secos. Pero entonces ahora, ¿cómo es posible? Por ejemplo, me llama la atención poderosamente que ahí se sube la alerta a naranja, cuando en el Ecuador hasta el día de hoy no cae ni una gota de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que está bien que se hable y que se advierta de catástrofes que podrían producirse para efectos que aprendamos a tener capacidad de prevención y nos podamos organizar. Pero más allá de esto, si se está causando daño a los agricultores que han dejado de sembrar y por eso está importándose una serie de productos agrícolas que antes se daban, si esto está afectando también al consumidor, que ya le han subido los costos de esos productos, si se está haciendo una campaña de miedo, y más aún, me alarma todavía que después de lo que hemos vivido, pese a la tecnología que tenemos ahora, pese a la ciencia, lo que ha avanzado, siguen hablándonos de la aparición de nuevos virus. Entonces, ¿dónde están las conciencias de los políticos? ¿Dónde está la preocupación de la gente, de esta gente que maneja el Estado en sus distintas instituciones por los más altos intereses de los ciudadanos, que es justamente su paz, su felicidad? ¿Dónde está la lucha por la seguridad jurídica? ¿Por qué razón no se hace una campaña? Nosotros proponemos, desde una tercera vía, que se haga una unificación de los sectores políticos, que se los llame a una mesa redonda, para efectos de que pongamos justamente los sagrados intereses del país y los analicemos
sin la carga política, sin el odio, sin el fanatismo, sin el radicalismo, para efectos de que podamos nosotros comenzar a vernos como hermanos, a pensar en los grandes intereses de todos, a luchar contra la inequidad, contra la injusticia, contra la corrupción. Es hora de que hagamos un esfuerzo por sacar lo mejor de nosotros. Nuestros pueblos son absolutamente, están llenos, estamos cargados de un humanismo extraordinario. Somos gente buena en todos los aspectos. Creo que es hora de que los ciudadanos dejemos de ser indiferentes. No perdamos la capacidad de asombro. Hemos visto cómo la gente aquí se está acostumbrando a caminar sobre los cadáveres y pasamos por encima. ¿Qué es lo que nos está pasando, ciudadanos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Vemos las crisis espantosas que se están viviendo en varios países y se sigue incrementando el odio. Todos los ciudadanos se olvidan quiénes son los responsables de la crisis. Tenemos que preocuparnos de pensar y analizar cuándo se jodieron nuestros pueblos. Acá, por ejemplo, como ejemplo, se habla de las gran crisis que vive el país, pero no se endilgan responsabilidades a quien estuvo al frente. Ahí estuvo casualmente un gobierno de derecha como el señor Lenín Moreno. Ahí estuvo un gobierno de derecha como el actual, nefastos, corruptos, negligentes y diferentes también como el de Lazo. Pero no se habla de que estos son los responsables y se acusa. Los fanáticos de estos grupos siguen defendiendo la tendencia y siguen hablando de la gente del pasado. En Brasil se habla de lo que está haciendo Lula, pero no se habla de lo que hizo Bolsonaro en un gobierno de derecha como responsable de la crisis que han heredado los brasileños. En Argentina no se habla de la responsabilidad de Macri, que ha dejado a la crisis que tiene actualmente Argentina. No se habla verdaderamente de los grandes responsables. Solamente por poner un ejemplo, al Perú se le echó toda la culpa de las desgracias de ese pueblo a Castillo, pues no se habla de la cantidad de corruptos que ahora están prófugos y gozando de sus libertades en impunidad. El mundo tiene que dejar el fanatismo. Las corrientes nuevas del mundo tienen que ser dirigidas a pensar en el hombre, en la superioridad de nuestra cultura, mantener el respeto a la familia, el respeto a nuestra niñez. No podemos seguir permitiendo que se hagan ensayos con la ideología de género, corrompiendo a nuestras sociedades. No se puede permitir que se siga trabajando en contra de las familias normales, naturales y conocidas y tradicionales. No podemos permitir que haya un avance de grupos que se llaman feministas atacando al hombre, tratando de domesticarlo, tratando de afeminar al hombre. No podemos luchar, no podemos dejar de luchar por la defensa de los valores absolutamente trascendentales. Tenemos que luchar por un país grande, un país justo, un país de progreso, un país donde haya paz, donde haya justicia, donde haya libertad, donde haya seguridad. Como decía el famoso Aristóteles, la política solamente se define, o se podríamos decir, se tiene el leitmotiv, es justamente en buscar la felicidad de los ciudadanos. Nuestros ciudadanos son felices. Si nos hacemos una medición de felicidad de los ecuatorianos, encontraremos que el 95% de los ciudadanos ecuatorianos no tenemos felicidad. Los ecuatorianos en este momento lo que tienen es una sensación de frustración, de decepción, de confusión. Verdaderamente existe depresión. Entonces, si esto saben los gobernantes y si esto saben los políticos que en este momento se proponen, se disponen a gobernar el país, tienen que salir al frente de esta situación. Aquí están preocupados si Rafael Correa va a gobernar con Luisa González, pero tampoco se han preocupado de saber quién va a gobernar a través de Daniel Noboa, si será el Grupo Noboa, si será Sone Holme, si será Lenín Moreno, si será María Paula Romo. No se han preocupado qué grupos están atrás de este señor. Entonces, esto no podemos seguir permitiendo. Necesitamos políticos que sean auténticos, que definan sus principios, sus conceptos y que sean bienvenidas las coincidencias y que hay que buscar los puntos de encuentro y que hay que convocarnos a una mesa redonda, todos los sectores, para hablar de los problemas y los intereses y las soluciones que necesitan nuestros países. Pero no podemos, mientras sigamos manteniendo la barrera infranqueable de las ideologías políticas, seguimos manteniendo el odio y metiendo la hoguera para efectos de que nos quememos todos en la indiferencia,
en la corrupción, en la desinstitucionalización de los pueblos. Hoy mismo el Ecuador, ¿qué clase de país tenemos? Ninguna institución funciona. Por todos los lados. Usted va por cualquier calle y encuentra operativos policiales, encuentra operativos de policías de tránsito, viaja y encuentra 3, 4, 5 operativos de tránsito. Todo el mundo hace lo que le da la gana, las instituciones están completamente desordenadas, no hay liderazgo. Entonces, ¿qué necesitamos? Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál de los dos tiene más capacidad para gobernar en este momento el país? Noboa la tendrá, pues es un hombre joven que apenas está empezando a abrir los ojos. Entonces, obviamente, tenemos que pensar que atrás de él va a haber un gran equipo que debe presentarlo, el que verdaderamente va a influir en su gobierno. Pero nosotros, por ejemplo, vemos que en el otro sector sí, hay gente que está experimentada, que sabe administrar el país, que lo ha hecho antes. Entonces yo creo que los ciudadanos tienen la responsabilidad en este momento, dejando de lado el fanatismo, dejando de lado todos los prejuicios, los dogmas, los complejos, para que se pongan a analizar qué es mejor para el país, qué necesitamos los ecuatorianos. Es hora de que empecemos a ver quién está al lado de cada quien y qué representan, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que nos ofrecen al país. Muchos de ellos que están alineados en este momento ya en una de las dos tendencias tienen una página horrorosa, catastrófica de sus pasos por los gobiernos, por la situación en que nos han metido en el Ecuador. Creo definitivamente, Pepe Lucho, que esta es una síntesis de lo que estamos viviendo. Bien, le agradecemos mucho al doctor Carlos Humberto Chiriboga Romo en este subprograma La Tercera Vía, programa número 1. Le agradecemos su participación y los invitamos, por favor, a que le den clic en el pulgar hacia arriba, se suscriban a este canal y además aplasten la campanita para que reciban más mensajes de esta La Tercera Vía. Felicidades. Gracias a todos. Que Dios bendiga el Ecuador. Esperemos mejores días. Esperemos y tengamos fe que podemos salir de este agujero negro en que nos han dejado estos políticos corruptos y esperemos que seamos el país que todos queremos. ¡Viva la República!